En esta quinta semana me voy a referir a un precioso tema que se llama fe, conversión y compromiso. Para empezar, les quiero decir, mis hermanos, que hay personas que piensan que la felicidad depende de las circunstancias. Y esto, la verdad que no es así. Las circunstancias en su mayoría son incontrolables, pero en cambio, lo que sí podemos controlar, mis hermanos, es la manera, la forma, el modo, la actitud con las que vamos a enfrentar estas circunstancias. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo que muchos dicen, inclusive nosotros mismos? Sería feliz si tuviera mucho dinero. Sería feliz si tuviera un auto último modelo. Sería feliz si tuviera una casa nueva. Sería feliz si encontraría mi pareja perfecta. Sería feliz si viajaría por todo el mundo y muchas otras peticiones similares. La felicidad, mis queridos hermanos, está en otra dirección, está en otro lado. El Salmo 146, el versículo 5, nos dice: dichoso el que tiene su auxilio en el Dios de Jacob, su esperanza en el Señor, su Dios. Palabra de Dios. Cuando estamos angustiados y pasando alguna necesidad, cuando nos parece que no hay solución a nuestros problemas, cuando creemos que todo, absolutamente todo está perdido, ahí está Dios para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos. Entonces, mis hermanos, aquí hay tres actitudes que las debemos identificar y tener en cuenta. La primera es poner mi confianza y esperanza en Dios. Ahí las circunstancias no me van a robar mi paz y mi tranquilidad. Los problemas van a llegar, obviamente que van a llegar, pero jamás me van a destruir. La segunda actitud es la oración. Al respecto, en Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7 nos dicen: no os preocupéis por nada, al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, no vale la pena que nos angustiemos, de que nos preocupemos por nada, absolutamente por nada. Llevemos todas nuestras angustias y todas nuestras preocupaciones ante Dios. Coloquemos a sus pies, confiemos verdaderamente en su poder y en su gloria. Y todo, mis queridos hermanos, vamos a ir observando y vamos a ir sintiendo que se va a solucionar. La tercera actitud que debemos tener es la de dar gracias a Dios, para así sentir la seguridad y confianza que el Señor nos puede proporcionar. El Señor siempre va a escucharnos, mis queridos hermanos, y lo que le estamos pidiendo, asumamos con todo nuestro corazón que viene en camino. Nunca debemos dejar de dar gracias al Señor por todo lo que recibimos de Él y por la verdad de sus promesas.
De este modo, queridos hermanos, el resultado final de confiar en Dios, de orar y de darle gracias a Dios, es que la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos, y que seremos protegidos de cualquier cosa que nos quiera robar esa tranquilidad y esa paz que tenemos derecho a sentir. Para facilitar el actuar de Dios en nosotros, debemos vaciar de nuestra mente, de nuestro corazón, todo lo que nos estorba, todo lo que significa una carga pesada para nuestra vida. Solo así daremos espacio al amor de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, dejémonos amar por el Señor, porque solo el amor y su misericordia nos hacen sus verdaderos hijos. No importa lo pecadores que seamos, el Señor está aquí para sanarnos, para liberarnos, para fortalecernos. Jesús nos ama y nos ofrece una nueva vida. Él lo dio todo por mí, por ti y por toda la humanidad, queridos hermanos. Consecuentemente, Cristo Jesús es nuestro Salvador y quiere que nos salvemos todos. Él no vino a condenarnos, el Señor vino a liberarnos, a sanarnos y a ofrecernos la vida eterna. En su palabra, en Juan capítulo 3, el versículo 16, nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Qué maravilla, ¿verdad, mis hermanos? Qué maravilla. Les invito interiormente a que declaremos este mismo instante que aceptamos a Jesús en nuestra vida, que reconocemos que Él murió por nosotros en la cruz para redimirnos de nuestros pecados y ofrecernos la vida eterna, que resucitó de entre los muertos y que es un Dios vivo y misericordioso porque está aquí y está siempre con nosotros. Jesús mismo lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer para conocer, seguir y amar al Señor? Primero que nada, debemos recibir, alimentar, mantener y hacerle dar fruto a ese don precioso que es la fe. Y para que Dios nos da justamente esa oportunidad de colocar esa semilla de la fe para que nosotros la hagamos crecer cada instante, cada día. En Hebreos 11, en el capítulo, en el versículo 6 nos dice: ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Palabra de Dios. Mis hermanos, la principal preocupación de Dios es nuestra fe, la actitud que tenemos hacia Él y la confianza que hemos depositado en el Señor, más que nuestras acciones. Desde luego, esto no quiere decir que nuestro comportamiento carezca de importancia. Al contrario, lo que hacemos es un reflejo de lo que creemos.
Si queremos agradar a Dios, necesitamos consecuentemente tener fe y confianza en el Señor. Una verdadera fe es mucho más importante que cualquier acción que no se realice, que no se lleve a efecto con sinceridad. Por fe nos consideramos la más grande creación de Dios, porque eso somos, mis hermanos, su más grande creación. Y bueno, nos preguntamos ¿qué mismo es la fe? En Hebreos, en el mismo capítulo 11, en el versículo 1, se dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mis hermanos, la fe es un don de Dios y es un fruto del Espíritu Santo que nos permite acceder al Padre a través de su Hijo Cristo Jesús. Pidámosle, mis hermanos, a Dios esa medida de fe para poder ver donde no hay. Pidamos esa medida de fe para ver las cosas que no son como si fueran. Pidamos esa medida de fe para poder esperar lo inesperado. Pidamos esa medida de fe para poder ser sanos, contrario a lo que los médicos pudieran decirnos. Pidamos esa medida de fe para creer en la palabra de Dios sin utilizar la razón. Ahora, mis queridos hermanos, les voy a compartir la siguiente historia que ustedes la van a encontrar en sus textos en este seminario de vida en el Espíritu. Se cuenta que un alpinista se preparó durante varios años para subir y conquistar el Aconcagua. El Aconcagua, como todos debemos recordar, es un monte ubicado en Argentina, está cerca de la frontera con Chile y tiene alrededor de 7.000 metros de altura. Este alpinista subió solo y fue avanzando sin detenerse porque quería llegar a la cumbre y bajar ese mismo día. Sin embargo, pronto oscureció, le cogió la noche y no podía ver absolutamente nada. Todo era negro y realmente que no veía nada. Y cuando ya estaba a unos 100 metros de la cima de la montaña, se resbaló y salió volando por los aires. Caía a toda velocidad y solo veía oscuridad y oscuridad. Pasaron rápidamente por su mente todos los momentos buenos y malos de su vida, como en una película. Pensó que iba a morir, hasta que sintió un fuerte temblor de la cuerda a la que estaba amarrado, ya que como buen montañista que él era, había tenido la precaución de clavar la cuerda a unas estacas de seguridad. Quedó suspendido en los aires, sin ver absolutamente nada, como les digo. En medio de esa terrible oscuridad, no le quedó más remedio que gritar: ayúdame, ayúdame, Dios mío. De repente, una voz de los cielos le contestó: ¿qué quieres que haga? Y el alpinista le dijo: sálvame, Dios mío. Entonces Dios le preguntó: ¿en verdad crees que yo te puedo salvar? Y el montañista respondió: por supuesto, Dios mío. Entonces Dios le dijo: corta la cuerda que te está sosteniendo. Corta la cuerda. Hubo un momento de silencio y el hombre se sostuvo con más fuerza de la cuerda y se quedó pensando en la propuesta que Dios le hacía. Al día siguiente llegó un equipo de rescate en busca del montañista
y le encontró muerto, congelado. Agarrado, eso sí, con fuerza, con las dos manos a la soga, a solo 1 metro del suelo. ¿Qué mensaje nos deja esta historia, mis hermanos? Simplemente que el alpinista no confió en Dios y por eso no fue capaz de cortar la soga para salvarse. Permítame un ratito. Mis hermanos, no actuemos como el montañista. Y por el contrario, pongamos toda nuestra confianza y esperanza en Dios para que salve nuestra vida. Fortalezcamos nuestra fe cada día, a pesar de lo que el mundo pueda decirnos o a las circunstancias que se nos puedan presentar. Fortalezcamos nuestra fe a pesar de lo adverso que parezca todo. Fortalezcamos nuestra fe a pesar de que nos llamen locos. Sí, locos, pero locos por un Dios maravilloso y eterno, creador de todo lo visible y lo invisible. La fe que Cristo Jesús nos regala es una fe viva, mis hermanos, que debemos manifestarla con obras de amor y de caridad, perdonando a los que nos han hecho daño. Es difícil hacerlo, pero hay que hacerlo, mis hermanos, no guardando ningún rencor, ningún resentimiento, siendo solidarios con la familia, con nuestros vecinos y con toda la comunidad. La clave para salir victoriosos de todas las dificultades que se nos presentan es tomar la decisión de conocer, amar y hacer lo que Dios nos pide. Hagámoslo en completa libertad, porque Dios respeta la decisión que tomemos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros de manera personal escogemos entre el bien y el mal. Dios nos da esa libertad de escoger. El hecho mismo de que existimos, de que estamos en este momento compartiendo la palabra de Dios, es una evidencia del amor que Dios nos tiene, sin importar la necesidad o el problema que estemos atravesando. Tomemos, hermanos, la decisión de confiar en Jesús y aceptar el propósito que tiene para nuestra vida. Nadie decide por ti, mi hermano, nadie. Esta es una decisión completamente personal. No es en grupo. Cada uno decide, mis hermanos. Te invito, por lo tanto, mi hermano, mi hermana, a que dejes tu vida pasada y que desde este mismo instante comiences a construir tu nueva vida en el amor de Dios. Recibe al Señor en lo más profundo de tu corazón. Recuerda que nuestro testimonio como cristianos es simplemente compartir nuestra fe en Cristo Jesús a través justamente de su palabra. Consíguete, mi hermano, esa arma poderosa que es la Biblia y empieza a crecer espiritualmente mediante la lectura diaria de la palabra de Dios, de esa palabra que es vida. No digamos que no tenemos tiempo. No digamos, no, la verdad no tengo tiempo. El Señor nos ha dado todo en la vida. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, el Señor nos ha dado.
¿Y cómo no vamos a ser capaces, mis hermanos, de regalarle, de ofrecerle al Señor un poquito de ese tiempo, de retribuirle a Dios y leer su palabra como Él nos pide que hagamos? Si así lo hacemos, mis hermanos, vamos a ir viendo cómo nuestra vida se va transformando, y no solo la nuestra, sino también la vida de tu familia y de todos los que te rodean, porque vas a ser esa luz que refleja el amor de Dios, y vas a crecer, obviamente, en tu relación con Cristo Jesús. A este proceso de transformación le llamamos conversión, mis queridos hermanos. Conversión. Jesús nos pide que dejemos atrás todos esos valores habituales, cotidianos del mundo en el que nos estamos desenvolviendo, para de esa manera poder ver los valores de Dios. La conversión es, en definitiva, pasar de la muerte del pecado que nos ofrece el mundo a la vida eterna que nos promete Cristo Jesús. Se trata de una nueva versión que tenemos de la vida, de lo que pensamos que es la vida, de lo que nos parece importante y esencial, que es recuperar la relación con el Señor, porque Él nos dará abundantes bendiciones, mis hermanos. No nos confundamos y orientemos nuestro rostro hacia Jesús, porque nunca nos olvidemos, como les dije hace un momento, que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Rompamos con el pasado, mis hermanos, y vivamos este nuevo mundo de las cosas eternas. Confiemos en la gloria y en el poder de Dios. No busquemos en otra parte, mis hermanos, ese verdadero tesoro que está en los cielos y en la vida, y vida en abundancia que el Señor nos ofrece. La conversión, entonces, mis hermanos, tiene que ver con el reino de Dios, con la patria celestial. Podemos decir que nos estamos convirtiendo cuando cambiamos la vida de tal manera que vamos viendo y practicando los valores que Jesús nos trae: el amor, la misericordia, la solidaridad, la sencillez, la humildad, la bondad, el perdón, en fin, todo lo que Cristo Jesús es y representa para cada uno de nosotros. Convertirse entonces significa tener el compromiso de vivir como discípulo de Jesús, sea o no que hayamos tenido muchos, pocos o ningún avance extraordinario. Lo que sí es cierto es que Dios nos ha dado a todos un camino a seguir. Nuestra experiencia de la fe, mis hermanos, debe ser un constante crecimiento. Necesitamos un cambio radical en nuestras vidas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, después de conseguir ese avance extraordinario, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esta parece ser la pregunta decisiva para nosotros los creyentes. El avance extraordinario es solo el comienzo. Tenemos la percepción, comprendemos el mensaje que Dios nos da, oímos la palabra, tomamos una decisión, pero ¿y después? ¿Después qué? Tenemos dos opciones:
O bien hacemos lo necesario para mantener nuestra conversión, o recaemos en el pecado. Es decir, regresamos a nuestro estado anterior, retrocedemos. ¿Por cuál opción les gustaría decidirse ustedes, mis hermanos? ¿Por cuál opción? ¿Por la 1 o por la 2? ¿Verdad que por la 1? Entonces, si anhelamos mantener nuestra conversión, debemos entonces ser valientes y asumir el compromiso de mantenernos firmes en el camino que nos ofrece el Señor, de no retroceder en la fe, de no dar nunca un paso atrás, ni para tomar impulso, como se suele decir. Debemos darle todo al Señor con la promesa de que si Él lo hizo todo por nosotros, si Él entregó su propia vida para redimirnos de nuestros pecados y de darnos la vida eterna, ahora tenemos que perseverar en la fe y mantener el compromiso de lo que significa ser testigos fieles de su inmenso amor, de su inmensa misericordia. Demos testimonio de su divina presencia, siendo corresponsables de su misión evangelizadora, para poner nuestro granito de arena en aras de transformar al mundo encaminándolo a Cristo Jesús, para que todos lo conozcamos, para que todos lo amemos y para que todos, absolutamente todos, lo sirvamos. Preguntémonos, mis hermanos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros por la salvación de todos, de nuestros hermanos? Y asumamos ahí, entonces, el compromiso de ser esas piedras vivas sobre las cuales se va a ir construyendo cada vez el reino de Dios. Comprometámonos en la evangelización, siendo uno en el Señor, viviendo conforme a su palabra y practicando las obras de amor y misericordia que nos pide Cristo Jesús que hagamos. El compromiso hacia Dios tiene como guías la palabra, la oración, la comunidad y el servicio. Leer su palabra significa que a través de las Sagradas Escrituras yo escucho lo que el Señor me pide. Es decir, Dios me habla y yo le respondo a través de mi relación con Jesús y con el Espíritu Santo. La oración es hablarle a Dios teniendo conciencia de lo que el Señor hace en nuestra vida para ser guiados según su gracia. La oración, como la palabra de Dios, son el alimento espiritual de nuestra alma. Cuando oramos, recordemos, mis hermanos, que el Señor nos escucha. La comunidad hace que mi conversión quede en evidencia cuando lo demuestro por la manera en que amo y cuido a los demás. En comunidad, mis hermanos, nos sostenemos mutuamente unos a otros, compartiendo nuestros dones y carismas que el Señor nos regala.